Bien, me complace presentar a Brandon. Bienvenidos a este extra ciclo, un monociclo, porque no es un ciclo, es un extra. Cada vez que podamos vamos a tener uno, pero no va a ser sistemático como la palabra extra lo suyo. Tenemos con nosotros aquí a Brandon Rogers. Él es profesor asistente de Lingüística Hispánica y Castellano del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Clásicas en la Ball State University, ¿cierto? En Indiana, Estados Unidos. Brandon es un doctor en filosofía. Se doctoró con su tesis When Theory and Reality Collide, Exploring Chilean Spanish International Plateaus, dirigido por el famosillo Timothy L. Face, no sé si lo conocen, pero es un grande. A pesar de la juventud de Brandon, tiene varios artículos publicados, la mayoría sobre sociofonética del español chileno o del español de Miami, entonces lenguas en contacto, tanto en el nivel segmental como suprasegmental. Y algunas de las revistas donde Brandon tiene algunas de sus publicaciones: Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, Spanish in Context, Sociolinguistic Studies, revistas conocidas de nuestro medio. También, si ustedes ven su currículum, hay un lote de presentaciones de conferencias, en algunas conferencias también de importancia para nuestros medios: Conference on Spanish in the United States, Conference on Spanish in Contact with Other Languages, Hispanic Linguistics Symposium, Laboratory Progress to Romance Phonology, y evaluador, obtenedor de fondos concursables, una actividad docente, juega fútbol, no, así no. Y bueno, hoy día nos van a acompañar con una ponencia que está titulada, ahí lo pueden ver, la emisión de las oclusivas sordas PTK como fenómeno sociofonético en el castellano hablado en Concepción, Chile, métodos e implicaciones. Como siempre, vamos a tener primero la exposición de 30 a 35 minutos, después la idea es que dialoguemos libremente sobre los aspectos que les interesen. Y después vamos a compartir café y galletitas, si que no me falla la señora Rosita. Me complace mucho que estés con nosotros, estoy muy contento en lo personal y bueno. Gracias, el gusto es mío. Gracias. Bueno, gracias por tenerme aquí, gracias por estar aquí. Como él dijo, voy a presentar sobre algo que a mí me fascina, la división, bueno, en términos generales, la división en el español chileno, pero vamos a enfocarnos hoy en la división de las oclusivas sordas, o la PT y K, como fenómeno sociofonético, y también vamos a enfocarnos un poco en los métodos de cómo examinar y investigar la división como fenómeno sociofonético y acústico. Entonces, en la división básicamente es uno de los procesos más estudiados sincrónicamente y diacrónicamente que ocurre en el español, como históricamente, por ejemplo, ocurrió en el desarrollo de la lengua española del latín, como palabras como lupus, que ahora es lobo. Y es un tipo de cambio fonético que consiste en el debilitamiento consonántico de algún segmento, y los segmentos afectados resultan menos obstructivos. En algunos casos se vuelven, llegan a parecerse más a las vocales en su producción, y en otros casos hay segmentos que son sordos que se convierten en segmentos sonoros. Y a veces eso, según Walde, resulta en la recategorización fonética, lo cual pasó en el desarrollo de la lengua española moderna del latín. Y yo sé que la letra es muy chica, pero puede manifestarse de varias formas. Primero, la sonorización de segmentos sordos, como dije, como la P se puede pronunciar como la B, o la S se sonoriza en dialectos como el español de Costa Rica o el español de México, dicen cosas como eso en vez de eso. Ahí la espirantización o la reducción articulatoria, que es muy conocido como un proceso que afecta las oclusivas sonoras, y si sigues una trayectoria continua puede llegar a un punto en que esos segmentos afectados se eliminen por completo, lo cual pasa mucho con muchos segmentos en su variedad de español.
la lenición en el español actual se ha establecido que se manifiesta mayormente en la producción de las oclusivas sonoras. También hay estudios que se han enfocado en la sonorización de la sibilante, la S, en México y en Costa Rica. Y una menor cantidad de estudios se han dedicado al estudio de la lenición de las oclusivas sordas. Y en su mayoría lo hacen desde la perspectiva de solamente la sonorización. Y se ha documentado en España y en América Latina. En términos generales, esos estudios aseveran que la lenición en las oclusivas sordas, su efecto es mínimo. Se escucha decir que la lenición muchas veces solo afecta en la lengua española. A muchas personas les gusta generalizar su resultado a una escala demasiado para mí amplia. Dicen que no pasa nada, simplemente no pasa nada con la oclusiva sorda. Pero vamos a ver que quizás sea diferente eso. En cuanto al castellano chileno, hay estudios que han demostrado que el castellano hablado en Chile, las sonoras, las oclusivas sonoras, la B, la D y la G, sufren elevados niveles de lenición en forma de la reducción articulatoria. Y también se han documentado algunas correlaciones con algunos factores sociales, principalmente de grupo etario y sexo, y esos son los factores que principalmente según ese estudio motivan la reducción o la espiralización de esos segmentos. Muy poco han investigado el efecto de la lenición en la oclusiva sorda. Pobletti y Cepeda, que han hecho mucho estudio en Valdivia, hicieron algún estudio impresionística examinando como el estudio de esos segmentos y su sonorización y su lenición desde una perspectiva desde la perspectiva de la sonorización nada más, y reportaron o informaron que sufren niveles más altos de sonorización de lo que se han informado en otros estudios de otro dialecto. Sadowski y Aminao no hicieron ningún estudio como acústico, pero solo informan de la presencia del fenómeno en varias partes de Chile. Entonces, el presente estudio, ¿qué vamos a hacer? Procura primero, como sociolingüista, de corazón soy sociolingüista, procura investigar a qué grado las oclusivas sordas en posición intervocálica sufren la lenición en el castellano hablado principalmente en esta región de Concepción y algunas de sus poblaciones cercanas, y qué relación tiene ese proceso con los factores, estos factores sociales, grupo etario, sexo y estrato socioeconómico, porque esos son algunos factores que se han vinculado con otros fenómenos como la lesión de la S, por ejemplo, la aspiración de la S aquí en Chile. Y luego quiero demostrar un poco cómo usar la señal acústica para examinar las varias maneras por las que la lenición afecta los segmentos sordos, no tan solo por medio de la sonorización, como vamos a ver. Entonces, la metodología. Muchos estudios, hay varios estudios tipo como laboratorios que controlan sus estímulos, que controlan como las muestras de habla. Y esos estudios tienen su ventaja porque primero uno puede enfocarse en algo específico que quizá en el habla espontánea no se manifieste con tanta regularidad, y también puede controlar varias variables que pueden interferir, digamos, con un estudio de un fenómeno específico. Pero el problema con eso es que para mí no representa el habla más como común de la gente. No es una muestra, esas muestras no son muestras como representativas de cómo habla la gente durante su vida cotidiana. Entonces, como sociolingüista, a mí me encanta usar los datos del habla espontánea, aunque el habla espontánea a veces se vuelve un enredo total, a veces para controlar ciertas variables. Olvídenlo, si quieren trabajar con los datos espontáneos, si están haciendo estudios de la entonación, un enredo recontra para hacer eso. Pero a mí, para los estudios sociofonéticos, para mí lo ideal es trabajar con datos espontáneos. Entonces yo, en un cuerpo de datos de entrevistas que hago en esta área en las poblaciones cercanas, y saqué 32 entrevistas de ese cuerpo de datos de la ciudad de Concepción, Talcahuano y la población cercana de Candelaria, Michahue, Boca Sur, Loma Colorada, la Vía San Pedro y Hualpén. 15 mujeres, 17 hombres, y duran de 15 a 35 minutos dependiendo de la persona. Yo recluté a la persona usando mis redes sociales como familia en varias de esas poblaciones, y mediante mi familia y mis amigos y las redes sociales de ellos iba reclutando
y sigo haciendo eso, de hecho estoy aquí también haciendo entrevistas, pero mediante las redes sociales, las conexiones sociales dentro de esa población y esa parte de la ciudad. Así es más fácil para que la persona, por lo menos tienes un conocido en común, entonces no está tan así como reservada la persona, en la mayoría de las veces, cuando se sienta a hacer la entrevista. Es un mapa, yo sé que ustedes están familiarizados con esta área y la geografía, más que nada usar este mapa para Estados Unidos, si digo Candelaria, Boca Sur, la gente, eso no significa nada ahí, entonces tengo que mostrarle dónde más nos queda, todo, pero para que aquí está San Pedro y su población, Conce, Hualpén y tal como no sé, pero mayormente para gente no de Chile. Se trajo un total de 4.419 instancias de la oclusiva sorda de los datos en contexto intervocálico y empecé a sacar y codificar a partir de los 350 segundos hasta los 800 segundos. Y la razón por la que hice esto, porque varios estudios sociolingüísticos han establecido que existe un fenómeno que se llama la paradoja del observador, que la persona quiere grabar una entrevista espontánea, el habla natural, pero la persona está consciente de que está siendo observada, por lo tanto está todavía con alguna reserva y no te va a producir, o no te va a dar como una muestra tan representativa de su habla natural. Entonces hay varios métodos de superar eso, de disminuir los efectos de la paradoja del observador. No, todavía hasta que tengamos quizá tecnología alienígena no vamos a poder superar esa paradoja por completo, pero hay ciertos métodos para poder así evitar o disminuir los efectos. Y entonces uno de esos métodos es empezar después de cierta cantidad de tiempo de la entrevista, porque la persona ya está como, ya te conoce, ya se ha presentado y se ha roto aquí, lo digamos, y luego se le ha olvidado que tiene el micrófono aquí puesto o algo así, y tiene un poco más de confianza. No decir que desaparezca la paradoja, pero la persona ya está más relajada y produce un tipo de habla quizás más espontánea de la que hubiera producido si hubiera empezado a codificar desde el comienzo de la entrevista. Entonces, marcaba las instancias de la oclusión sorda desde el cierre hasta el momento precisamente antes de la liberación de aire, con la explosión de aire que se ve claramente en el espectrograma y en la onda sonora. Entonces quiero demostrar cómo mediante las redes sociales pude reclutar a varias personas y mediante el método de las entrevistas sociolingüísticas, el habla que se produjo es habla bastante representativa de algunas partes de algunas de esas poblaciones, de los estratos sociales de los que la gente provenía, y se volvían esas entrevistas bastante espontáneas a veces. Y cuando la gente me empezaba a decir como garabato, no porque se enojara conmigo, porque se relajaba, pero cuando me empezaban los jóvenes a referirse a mí como, bueno, como sí, cosas así como sociolingüistas por dentro del asalto, y dije, están produciendo un habla más espontánea. Entonces, tengo algunas muestras para demostrarles cómo se volvían las entrevistas, lo espontánea que era la gente, el tipo de gente que entrevistaba. Y hay algunos que otros garabatos, entonces con su perdón, pero es como por la ciencia, ¿cierto? Entonces, como lingüista, para mí, no me enfoco en el peso pragmático, sino en lo sociolingüístico. Entonces voy a demostrar, tengo 4 hablantes de Michahue, Boca Sur y Candelaria. A ver si funciona el sonido. No funciona el sonido, a ver. Ok, tengo que intentar. A ver, funciona. Anda a buscar pega, bueno, al tiro, mamá, levántate con tu madre y anda a buscar pega. No, que en la vida real no tiene que... Anda a buscar pega, bueno, al tiro, mamá, soy menor de edad. Mira, a mí te van a pedir un papel notarial. Y vamos al notarial. Al weón lo dejé trabajando 8 meses porque después se tenía que ir al servicio. Este es un señor de Candelaria. Ya el brazo obligado, tengo que va a venir, yo voy a dejar a mi vieja no a la casa porque... Este otro señor de Candelaria también. Es que piensa que son como igual pandillas, porque el sector de acá hay un cabro acá que se va a tomar algo. Este otro de Candelaria en Boca Sur. No, a mí me van a estar por todo lo que supe del colegio que no me lo habían robado.
Y más encima fue el tío que le dije que fuera a limpiar el patio. Bueno, que lo venden por kilo y con eso compran droga, así que. Entonces, como esa es la realidad bueno, tengo varias entrevistas más, pero esas son como algunas muestras que más me gustan, especialmente la primera muestra, entonces, porque ella es familia también, entonces me gustó. Entonces, para medir la división empleé 3 criterios. Primero, el porcentaje de sonoridad, y usé el rastreador de voz de Pratt, entonces ese es el método como más tradicional para este tipo de estudios. Pero también algunos estudios han demostrado que la división también se manifiesta mediante la reducción articulatoria. Entonces, para medir la reducción articulatoria había que usar la curva de intensidad de Pratt. La curva de intensidad de Pratt lo que tiene que hacer es marcar el valle consonántico y luego la cima de la vocal, la vocal que sigue esa consonante. Y la transición entre las consonantes más obstruidas, o las consonantes que sufren menos división, resulta en una transición más rápida, lo cual se manifiesta en forma de una pendiente en la curva de intensidad más empinada entre la consonante y la siguiente vocal. Entonces la diferencia entre ese valle y la cima, cuanto mayor la diferencia, menor la cantidad o nivel de reducción articulatoria y viceversa. Entonces, si no hay mucha diferencia, entonces es una consonante bastante reducida. En los casos de la división completa, una diferencia de 0 decibeles se considera como completamente elidida la consonante. Y luego Pratt también midió la duración segmental, y la duración es importante porque estudios como de Colantoni y Marinescu han demostrado que cuanto menor la duración, mayor la reducción articulatoria. Entonces, con esos 3 criterios medí la división. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que hice. Aquí tenemos la duración del segmento, de todo el segmento. Esto demuestra como la parte sonorizada, la porción sorda. Y con esto marqué el valle. Aquí tenemos el valle consonántico y la cima vocálica. Y luego con un script de Pratt el script de Pratt calculó toda la diferencia en la duración y restó como todos los valles de sus correspondientes cimas vocálicas. Entonces, y produjo como una hoja de cálculo con todos los datos. En cuanto a la estadística, no voy a entrar mucho al modelo estadístico, si queremos hablar de eso después, podemos hablarlo después. Pero para este tipo de estudio, yo siempre empleo un modelo mixto con un factor aleatorio de hablante para tomar en cuenta la variación individual. Porque una persona puede haber mucha variación entre individuos, entonces si no se toma en cuenta la variación individual, entonces puede producir resultados erróneos, como resultados significativos que en verdad no son significativos, porque una persona produjo mucha instancia, mucha oclusiva, con mucha división, y las demás personas no, pero esa persona influye y tira, digamos, todo como los promedios más para su extremo del continuo. Y se usa el modelo mixto simplemente también porque hay medidas repetidas entre participantes y también no toma en cuenta la distribución no normal de los datos, lo cual pasa mucho en el estudio sociolingüístico. Cuando uno cuando sus variables son humanos, nos puede controlar y es muy difícil obtener una muestra con una distribución normal. Las variables dependientes fueron porcentaje de sonoridad, reducción articulatoria y duración segmental, y las independientes fueron, como dije antes, edad, sexo y estrato socioeconómico. Determiné estrato socioeconómico, y eso es muy difícil. Hay muchos estudios sociolingüísticos, pero usé la versión modificada de Somar y usa Sedowski en su tesis doctoral para los estudios sociolingüísticos, y se determina el estrato socioeconómico basándose en la ocupación o el oficio y el mayor nivel de educación alcanzado por la persona.
También fue un poco difícil lo de los grupos etarios porque todos los estudios que se han hecho en Chile que han usado como factor sociolingüístico la edad han tenido grupos etarios diferentes. Entonces lo que hice fue miré el censo, formé en mi estudio de 2016 que hice con respecto a la oclusión sonora, dividí todos en grupos, tenía como 6 grupos etarios, cada grupo como de 5 años, como 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, y luego mediante varios análisis estadísticos del mismo modelo, del modelo mixto, iba juntando los grupos basándome en las similitudes de su comportamiento estadístico y su comportamiento lingüístico. Y al final terminé con 3 grupos etarios que entre ellos, dentro de los grupos, demostraban comportamientos muy parecidos y entre los grupos había diferencias notables, tan notables como para dividir los grupos. Entonces, el primer grupo más joven de 18 a 24, segundo grupo de 25 a 44 y el grupo de edad mayor de 45 a 49. Simplemente paré aquí porque no tenía, en este estudio no hay ningún participante que tuviera más de 49 años. Ahora que tengo más datos, sí tengo, entonces a lo mejor este grupo puede aumentar un poco con unos estudios en el futuro. A los resultados, entonces vamos a hablar de los resultados generales. Entonces sí, los otros estudios que de otro dialecto dice que no existe, no influye. Por ejemplo, hicieron un estudio en Argentina en que casi no había nada de la emisión en la producción de las oclusivas sordas. Aquí en Conce sí, hay bastante emisión. Por lo menos aquí en Conce yo digo que me atrevería a decir también que en todo Chile, o por lo menos en la mayoría de Chile, pero para esta población de Concepción, el 98% de las instancias sufrieron algún grado de sonorización con un promedio de sonoridad de 72,3%. Eso significa que la porción obstruida en la promedio sufría un 72,3% de sonorización. Hay un 4% de los datos fueron completamente elídicos. Y vamos a ver unos casos de la elisión. Aquí tenemos, y creo que es más que nada por la frecuencia, pero un caso de una P elidida en la palabra, el po, el famoso po, de una mujer de Bocas, no, de Michahue, creo. Sí, un apoyamiento. Una vez más. Sí, un apoyamiento. Entonces se nota aquí porque no hay ningún valle de intensidad aquí, una transición de vocal a vocal. Entonces, sí, como dicen. Y eso yo sé que a lo mejor todos ustedes lo han hecho hoy, como 5 minutos antes de la charla quizás. Aquí tenemos un joven de Lomas Colorada, como decía, de Lomas Colorada, y una instancia de un caso de elisión completa de la velar sorda o la K. Me estaba explicando. Me estaba explicando, dice. Me está explicando. Me está explicando. No sé por qué salta eso, pero me estaba explicando. Entonces aquí tenemos también la transición va de una vocal a la otra sin ninguna intervención consonántica. En cuanto a los resultados estadísticos, a la sonorización, hubo un efecto principal significativo para la variable sexo. Los segmentos producidos por hablante masculino sufrieron más sonorización, un promedio de 85,5%, que las producciones de las hablantes femeninas, que alcanzó un promedio de 55,6%. En cuanto a la reducción articulatoria, hubo varios efectos principales significativos según el análisis de sexo, para sexo y grupo etario, y una interacción significativa entre grupo etario y segmento. Y otra vez, las producciones femeninas sufrieron niveles menores de reducción articulatoria que las masculinas. Entonces, cuanto menor el promedio, mayor la reducción articulatoria y viceversa. Entonces, como vemos aquí, el promedio de las mujeres o las hablantes femeninas alcanzó un promedio mayor que los participantes masculinos. Los hablantes más jóvenes del grupo de 18 a 24 años redujeron sus producciones significativamente más que los hablantes del grupo etario menor. Y el grupo etario
de 25 a 44 ocupó como un puesto, digamos, intermedio entre los dos grupos. No había ninguna diferencia significativa entre esos dos grupos, pero entre los menores y los mayores sí, según el valor ahí alcanzó niveles significativos. Y en cuanto a la duración segmental, hubo un efecto principal significativo para edad y sexo. Entonces, como dije antes, cuanto menos la duración segmental, mayor el nivel de la emisión. Entonces, la producción del grupo más joven, otra vez tenemos los jóvenes motivando o reduciendo más que los grupos mayores, alcanzaron un promedio de solo 1.042 segundos, y el cual fue menor que los promedios de los otros grupos etarios. Las producciones masculinas fueron de duración más corta otra vez que las femeninas. Entonces, como vemos, por los tres criterios, los participantes masculinos produjeron segmentos más reducidos que las participantes femeninas. Entonces, cuando analicé los datos de cada sexo como por separado, hubo un efecto, una interacción significativa entre las variables de grupo etario y segmento para los participantes, y otra vez el grupo más joven produjo segmentos más sonorizados que los del grupo etario mayor, con un promedio de 80,5% de sonorización, comparado con el promedio del grupo etario mayor de 42,8%. Entonces, y entre los hombres no había ninguna diferencia de sonorización, pero había una interacción significativa entre las variables de grupo y edad en cuanto a la reducción articulatoria, y solo resultó significativo para, y eso es interesante, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero la velar sorda fue notable y significativamente más reducido que los de los dos grupos etarios mayores. Entonces, y eso, no sé si tiene algunas implicaciones o de esta población nomás, pero voy a hablar un poco más adelante sobre lo que pienso en cuanto a ese fenómeno. Pero para mí es interesante porque en el estudio que hice para las oclusivas sonoras, tuve los mismos resultados, pero para la velar sonora también. Entonces, vamos a ver esto más adelante. Entonces, las implicaciones, vamos a hablar del sexo primero. Según los tres criterios, las producciones masculinas sufrieron niveles mayores de emisión que las producciones femeninas. Y eso sigue aseveraciones anteriores que han concluido que una tendencia, no siempre en todos los casos, en todas las lenguas y en toda la comunidad lingüística, pero una tendencia a observar entre las mujeres en muchas comunidades lingüísticas es que tienden a ser más conservadoras con respecto a ciertos procesos de reducción fonética. Por ejemplo, en Chile se ha demostrado en los varios estudios que se han hecho aquí en cuanto al debilitamiento de la S, que las mujeres tienden a conservar las sibilantes más que los hombres. O sea que las mujeres aspiran y producen las sibilantes a niveles mayores que los hombres. Los hombres tienden a eliminar la S más, según los estudios. Entonces esto parece ser como el mismo fenómeno con la reducción de las, de las oclusivas sordas. En los estudios anteriores sobre las oclusivas sonoras también se demostró que las mujeres reducen, por lo menos aquí en Concepción, porque la misma población, o sea, la misma población para los dos estudios, las mujeres reducen la sonora también menos que los hombres. Pero este conservadurismo debe considerarse relativo al español chileno nada más, porque ya que las producciones de las mujeres de este estudio sufrieron niveles de la emisión mucho mayores que los que se han documentado en otros dialectos de castellano, inclusive de hombres de otros dialectos de castellano. Las mujeres chilenas aquí en Concepción reducen sus producciones de la oclusiva sorda más inclusive que hombre masculino, bueno, que hablante masculino de otros dialectos del español, tanto en España como en América Latina. Entonces, es algo relativo. Eso es lo que indica entonces que el proceso de la bendición aquí en Chile es bastante avanzado comparado con otros dialectos. Pero más que nada,
a mi parecer, lo que más motiva la emisión aquí en Concepción, y diría en la mayoría de Chile también, a mi parecer, aunque no tengo los datos para comprobarlo, pero aquí en Concepción, que viene siendo la segunda ciudad más poblada de Chile, ¿cierto? Segunda, tercera, varía entre, bueno, digamos la segunda, ¿cierto? Yo creo que el factor de grupo etario es lo que más motiva socialmente este cambio, este proceso como cambio fonético. La diferencia especialmente que se observaron con relación a la reducción articulatoria demuestran un aumento general de la reducción articulatoria de las oclusivas sordas en el castellano de los hablantes más jóvenes. Estos resultados concuerdan y son parecidos a los que presento en el estudio que hice sobre las oclusivas sonoras con respecto al grupo etario. También los mismos hablantes, porque es la misma población, son la misma entrevista, reducen las oclusivas sonoras a niveles notablemente mayores que los de los otros dos grupos. Entonces, como vemos, el proceso de la medición no se estableció y es un proceso bastante avanzado aquí en Chile y parece estar siguiendo fuertemente esa trayectoria con las generaciones subsiguientes. Entonces, capaz que en 10 años, si se hace otro estudio, el mismo patrón se observa. Un hallazgo interesante del que hablé un poco anteriormente fue de la reducción de la velar y cómo esos resultados concuerdan también con los resultados de mi otro estudio, que también esos mismos hablantes reducen las dos oclusivas velares a niveles notable y significativamente mayores que los otros hablantes mayores. Entonces no sé qué pasa con eso. Como sociolingüista me encantaría que fuera algo como de identidad, algo así, algo como de lo que estuvieran todos conscientes, algo así, pero no tengo los datos para eso, se necesitan dar como un dato perceptivo para eso, pero es posible, y los datos indican que existe la posibilidad de que sea quizá un marcador de identidad entre los hablantes más jóvenes. Tengo mi duda, pero los datos indican que existe la posibilidad, por lo tanto debería estudiarse en el futuro con dato perceptivo. Sería bastante interesante si fuera un marcador de identidad, como otras pronunciaciones en el español chileno, de lo que vamos a hablar en el próximo, en este, ¿cierto? Sí. Pero sería bastante interesante, pero tengo mi duda porque no creo que los hablantes estén tan conscientes del fenómeno que digamos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones sociolingüísticas? Los dos hablan de dos tipos de cambios que ocurren, ya sea en una lengua, ya sea en cambio como morfológico, fonológico, sintáctico. En este caso estamos hablando de un cambio fonético. Los cambios desde arriba o los cambios desde abajo. Si es un marcador de identidad, entonces debería calificarse como un cambio desde arriba, que ocurre cuando los hablantes están conscientes de un cambio fonético, o en este caso fonético, mientras este se realiza en su lengua respectiva y en su comunidad lingüística. Tiene valor social, puede ser un valor social negativo, peyorativo, un valor social de prestigio o una mezcla de las dos cosas, pero ese valor social se le asigna al cambio para destacar a un grupo, ya sea por razones peyorativas o razones quizá de prestigio o algo así. Un ejemplo de esto que ocurre en Chile, de un cambio desde arriba de la pronunciación de la fricada sorda ch. Entonces, ustedes ya todas están conscientes, un cambio desde arriba. Entonces, tiene como dos pronunciaciones como muy conocidas, muy famosas, claro que es un continuo, pero por ejemplo, si una persona dice que es de Chile o dice que quiere chanchear porque tiene hambre o algo así, ahí está la risa, entonces aquí quiere chanchear, entonces se le asigna un valor social peyorativo, porque se asocia más con quizá gente de menos recursos, gente con menos educación, de las poblaciones, muchas de las poblaciones en las que hice mi entrevista reciben como esa discriminación de otras poblaciones. Bueno, la famosa palabra flaite, ¿no? Se habla de flaite. Si, en cambio, en el otro extremo, si digo, soy de Chile, si chanchear se pronuncia así, pero esa pronunciación tiene valor social mayormente positivo en la sociedad chilena. Se asocia más con gente con más recursos, más educación,
gente que habla bien, no la gente mal hablada, la gente no poblacional, como a veces se dice. Y también tenía algún valor negativo, a veces como la gente habla de los cuicos, de todo varado, nariz respingado, así, pero mayormente tiene valor positivo. Y Sadowski documenta en su tesis doctoral que esa generación, como después de los 90, se han dado cuenta, porque están en la conciencia de la persona, y